internamiento a su domicilio y después, cuando vuelve, ya había ocurrido la muerte. Se le hace la autopsia y en la autopsia aparece el trozo de plástico implantado y el dictamen es que la muerte fue originada por la ingesta de ese elemento, ese trozo de elemento de plástico. ¿Qué cuestiones nosotros tenemos que tener en cuenta? Primero, ¿en qué se basó el juez para condenar a este médico? Y el juez se basó en los testimonios y en los documentos. ¿Qué documentos el juez tomó? Una pericia médico-legista, la autopsia, cuya conclusión fue la muerte por asfixia por obstrucción mecánica, por enclavamiento del cuerpo extraño en la laringe, informes toxicológicos de laboratorio que se hacen producto de la investigación, informe toxicológico en los libros o registros de guardias. Todo ese es el capítulo que ustedes vieron vinculado con los documentos médicos, la historia clínica, pero tomó una declaración testimonial a un médico que está acá con la sigla RRP. ¿Quién es RRP? Y acá es lo que yo quiero que ustedes comprendan, el mecanismo de la justicia. Es decir, ustedes saben que, y esto probablemente lo hayan hablado, el doctor Amut y la doctora Pancera, de que cuando hay un enjuiciamiento hay tres partes. Está la parte que representa al Estado, que es la que investiga, ante una probable conducta antijurídica. ¿Cuál es la probable conducta antijurídica? Lo que ustedes vieron en el Código Penal, es decir, la impericia, la imprudencia y la negligencia. Investiga el Estado porque tiene la hegemonía del Estado de la libertad de las personas, y porque tiene un Código Penal, que ustedes lo vieron, en el Código Penal, cuyo fin es regular la conducta de las personas. Ustedes tienen escrito en el Código Penal, por eso les puse a ustedes como base bibliográfica, un resumen de las bases del Código Penal argentino del doctor de la Sábal. ¿Y qué dice ese Código Penal? ¿Cuáles son las conductas que la sociedad no quiere que los ciudadanos hagan? Es decir, sus propios integrantes no quieren que hagan. ¿Qué es lo que no se quiere sobre la profesión? Que el médico actúe con impericia, con imprudencia o con negligencia. ¿De acuerdo? Entonces, es una parte la que investiga y que tiene la hegemonía de la libertad de las personas en el marco de este Código Penal, y se llama fiscalía. Es decir, es el fiscal el que hace la investigación. Al haber una investigación de este tipo, desde el punto de vista profesional, también aparece la otra parte. ¿Por qué? Porque hay un probable autor, que se trata de un médico en este caso, y esa otra parte se llama defensa. Las defensas en el sistema jurídico de la República Argentina, como así también de la provincia de Santa Fe, puede ser de dos maneras. O una defensa privada, es decir, el médico contrata a un abogado para que ese abogado lo represente en su defensa, o utiliza un servicio público de la defensa. Para eso existe un servicio provincial público de la defensa penal. En el caso de que no quiera contratar a un abogado privado, ahí tiene abogados que se llaman defensores y que lo van a representar en la cuestión. Y una tercera parte, que es la querella. ¿Quién es la querella? La querella es la parte que representa los intereses de los damnificados. En este caso, el interés que tiene la familia
sobre el caso. Esas son las tres partes constitutivas de una causa judicial. Y el juez, que es el que tiene que fallar, es un juez de garantía. Es decir, tiene que garantizar que todo se haya hecho conforme a las cuestiones legales. Pero todos estos integrantes que yo le dije, fiscal, defensor, querellante, juez, son todos abogados. Entonces no tienen conocimiento sobre la medicina. ¿Y qué sucede? Sucede que al desconocer de la medicina, tienen que tener auxiliares que opinen sobre el caso que tienen que juzgar. El fiscal trata de producir pruebas y esas pruebas las produce a través de los instrumentos del Estado. En este caso, como ocurrió una muerte, el Estado tiene médicos forenses, que son peritos oficiales, entonces utiliza a los peritos oficiales médicos para que opinen sobre el caso. ¿Qué opinaron los peritos oficiales? Los peritos oficiales opinaron a través del informe de autopsia. ¿Y qué dijeron en el informe de autopsia? Que la muerte había sido por una asfixia mecánica, producida por la implantación de un cuerpo extraño a nivel de la vía aérea superior. Entonces ya tiene un dato desde la perspectiva de la medicina. Pero el juez quiere una opinión médica vinculada con la especialidad que está en cuestión. Y así puede pedir opiniones, ¿no es cierto? Ahora lo hace el fiscal a eso, que es el que acusa, porque es el que lleva la investigación adelante, ¿no es cierto?, en representación de la justicia. Entonces pide la opinión de un especialista en la materia en la cual está planteada la litis, está planteado el problema. En este caso, desde el punto de vista médico, ¿cuál es la especialidad médica que está puesta en juego? La pediatría, porque fue un médico residente en pediatría quien hizo este examen y es quien está siendo imputado de este delito. Entonces, siendo esa la especialidad médica, pide a un especialista en pediatría para que opine del caso desde la teoría y no desde el caso en sí. Es decir, este médico especialista en pediatría tiene que emitir una opinión, pero no mirando al caso. No puede juzgar, no puede hacer un juicio de valor sobre el médico que actuó. Tiene que hablar de la teoría. Y esto está en la declaración de RRP, que es el especialista pediatra que la justicia convocó para que opine objetivamente de la especialidad. Uno puede tomar, es decir, la justicia puede tomar un médico de la especialidad o puede pedirlo a la academia, se lo pide a la universidad, a la cátedra especializada, o lo puede pedir a la sociedad científica. Podría haber pedido a la Sociedad Científica de Pediatría. En este caso, que es el que estamos viendo, el 21447. Acá convocó a un médico especialista, reconocido, por lo general, ese médico especialista que va a opinar desde la teoría, hacen lo que se llama un acuerdo de parte, es decir, llama la fiscalía, llama a la querella, llama a la defensa, se ponen de acuerdo y dicen, ok, el doctor Amut es el especialista de mayor trayectoria que hay en esta especialidad, vamos a pedirle una opinión al doctor Amut o a la doctora Pancera. Eso lo deciden las partes. Y esto es la opinión que está puesta acá, de RRP. ¿Y qué dice este especialista sobre el caso? Dice que la simple sospecha de ingestión de un cuerpo extraño no justifica maniobra de extracción o endoscopía, por ser esta última traumática y requerir anestesia, con todos los riesgos que ello implica. Que un cuerpo extraño de las características de auto puede alojarse en la vía aérea superior, y habitualmente del lado derecho,
y provocar un cuadro de distrés agudo respiratorio caracterizado por sensación de ahogo, entre otras cosas. Que dicho cuerpo extraño puede migrar de un sitio a otro en las vías aéreas superiores y que siempre se presentan síntomas. Que también puede alojarse en el estómago, que puede haber síntomas significativos, pero puede manifestarse vómitos y dolor, que en este caso se puede eliminar con materia fecal o vómitos, y en este último caso ser aspirado, que en tal caso, al tratarse de un elemento plástico, suele ser radiolúcido, por lo que se buscan signos indirectos cuya intensidad dependen del tamaño del cuerpo alojado en la vía aérea superior, y que son consecuencia de obstrucción asimétrica en la aireación de campos pulmonares con la consiguiente asimetría. Asimismo, efectuó sus conclusiones al exhibírseles las placas radiográficas reservadas. Punto. ¿Qué dijo acá el médico? ¿Dijo algo sobre el médico que actuó? No dijo nada. ¿Dijo algo sobre el caso? No dijo nada. Habló de la teoría. A él se le preguntó, teóricamente, cómo evoluciona un caso de un cuerpo extraño alojado en la vía aérea superior. Y no respondió acá nos dijo, ni el médico actuó mal, tendría que haber hecho esto, no hizo aquello, no dijo absolutamente nada. ¿Para qué? ¿Qué le sirve a la justicia esta teoría? Le sirve ahora para confrontar con lo que pasó. ¿Y quién lo confronta con lo que pasó? Lo confronta el fiscal, lo confronta el defensor, lo confronta el querellante, lo confronta el juez. No, porque ellos no son médicos. Entonces, ¿qué hacen? Le pide a los peritos oficiales, es decir, al cuerpo médico forense, que son médicos, ¿no?, que se sirve la justicia para resolver los casos judiciales, que opine. Y es lo que viene después. La pericia médico forense. ¿De acuerdo? Entonces, primero tiene la teoría, que repito, puede ser de un médico especialista, o se lo puede pedir a la academia, o se lo puede pedir a la sociedad científica. Ese es el deber ser. Ahora, es decir, ¿qué sería lo que opinó este médico especialista? La lex artis, las reglas del arte, porque opinó sobre la teoría y no sobre el caso. ¿De acuerdo? Y acá están escritas las reglas del arte. Ahora lo confronta con lo que pasó. ¿Y quién lo confronta? Otros médicos, que son los médicos oficiales, que son los médicos forenses, que son los médicos de la justicia. Estos sí tienen que relacionar lo que dice la regla del arte, la lex arte, con lo que hizo el médico. ¿Y qué dicen? Dicen lo siguiente. La pericia médico-forense practicada sobre la observación de las radiografías mencionadas, que es lo último que le habían pedido la opinión al especialista, conforme a lo que surge a Fojas 203 y al obrante en Fojas 296 y 313. En la primera se determinó, está hablando de la radiografía, que en las placas radiográficas se observa diferencia de claridad entre ambas playas pulmonares. Recuerden lo que dijo el especialista, la asimetría. La derecha presenta hiperclaridad y la izquierda una claridad disminuida. Por ello, se debe al diferente contenido de aire de las mismas y denota siempre una alteración en la dinámica ventilatoria entre ambos pulmones. Que en el caso de autos, la ingesta de un cuerpo, de autos de la causa, la ingesta del cuerpo extraño tiene relación directa con la obstrucción de la vía aérea.
alterando la dinámica ventilatoria y provocando agrandamiento de un pulmón respecto al otro. Y acá fíjense en cómo el cuerpo médico forense sí opina sobre el médico. Dice que el profesional actuante debió haber relacionado los antecedentes de la ingesta de un cuerpo extraño y la semiología ocultatoria con el hallazgo radiográfico mencionado. ¿Se dan cuenta cómo la Lex Artis fue confrontada con el caso? Y eso lo hizo el cuerpo médico forense. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo resuelve la justicia un caso judicial en la cual la responsabilidad profesional está puesta en juego? Con la opinión de la medicina. ¿De acuerdo? Con la opinión de la medicina. Representada la regla del arte con el especialista que es convocado para eso, o la academia, o la cátedra. Perdón, la sociedad científica. ¿De acuerdo? Entonces, el juez, cuando lo condena, ¿qué dice? Y fíjense lo que habla acá. Esto que está remarcado sobre la cuestión de lo que opina el juez. Este párrafo. El examen de las placas en las que se observa todo lo mencionado, es decir, todo lo que hemos visto acá en párrafos precedentes, debió pensarse, esto opina el juez, que ineludiblemente el cuerpo extraño estaba alojado en la vía aérea y no en el estómago. Y además, un actuar profesional prudente, recuerden que prudencia es lo contrario a lo imprudente. Ya el juez es el que le da la tipificación penal. Acá ustedes no han leído ni del médico especialista que opinó conforme a las reglas del arte, ni tampoco del cuerpo médico forense, ninguno habló sobre las figuras penales, sobre la imprudencia, la negligencia y la impericia. El que habla sobre esas figuras penales es el juez, en base a los datos que aportan los médicos especialistas en la materia y el cuerpo médico forense, que es el que actúa. Pero el juez empieza a dar la figura penal en contrario. Es decir, no habla, ya cuando llega a la parte condenatoria sí va a hablar de la figura penal, pero acá ya dice que ser prudente es que tendría que haber requerido un estudio complementario para confirmar o descartar la posibilidad del cuerpo extraño. ¿De acuerdo? Entonces, el juez, porque si no me voy a quedar sin tiempo para dar la clase, llega al su fundamento. ¿Y qué dice? Primero, lo que está remarcado en amarillo es qué planteaba la querella. Que la muerte había ocurrido porque el médico no era especialista en pediatría, que era un residente que se estaba formando y que por lo tanto no tenía los conocimientos para poder atender el caso. Y sin embargo, el juez, ¿qué dijo? Dijo que, en otro orden de idea, es de expresar que sin perjuicio del informe negativo, que el procesado al momento del hecho se encontraba cursando el plan de residencia pediátrica y que conforme a la ley 17.132, la ley que ustedes trataron en la clase número 4, la ley del ejercicio legal de la medicina, estaba legalmente habilitado para atender pacientes de esa especialidad. ¿Qué está diciendo acá el juez? Que la figura de imperito no va, que es la primera figura penal. Es decir, reconoce que era el perito experto o idóneo para atender el caso. ¿De acuerdo? Y después sigue. Por las razones expuestas, hasta el presente estimo
que se haya acreditado las condiciones en relación al delito en estudio y en el accionar de MI, que es el médico, quien violó el deber objetivo de cuidado. Ustedes trabajaron sobre lo que es la responsabilidad profesional y lo que es el deber de cuidado que se tiene desde la profesión, que su condición de profesional médico le imponía. El fundamento de la incriminación radica en la imprevisión por parte del agente de un resultado previsible. Ello posibilitó atribuirle obligación de responder por el hecho que se le enrostra, por lo que adoptaré un criterio condenatorio. Es decir, lo va a condenar por haber violado el deber objetivo de cuidado. ¿De acuerdo? En la causa está faltando la otra. En la causa 3369 sucede la misma secuencia. Es decir, ustedes se acuerdan, la 3369 es una mujer que había muerto por un proceso neoplásico, en un estadio terminal. Y el hecho de haber muerto por un estadio terminal, el esposo pretende hacerlo responsable al médico. Y al pretender hacerlo responsable al médico, el médico es enjuiciado. Pero en ese enjuiciamiento, que es lo que quiero mostrarle principalmente una terminología vinculada con esta cuestión, un segundito que se pasó lo mismo que con la otra causa, ya la voy a abrir porque quiero que ustedes vean un término que se utiliza frecuentemente en este sentido. La 3369, ¿de acuerdo? Yo quiero que ustedes tengan especialmente este párrafo. Recuerden que la secuencia es la misma. La academia habla sobre la regla del arte, el cuerpo médico forense opina en relación a si las reglas del arte fueron violadas, no la figura penal. ¿De acuerdo? ¿Y qué dice? El informe dice lo siguiente. Leemos esto y ya pasamos a la clase. Pero quiero que esta palabra es la que a ustedes le quede permanentemente. MCS es la víctima. Padecía de cáncer de útero, por lo que fue intervenida quirúrgicamente y posteriormente sometida a terapia radiante, falleciendo en fecha 5 de julio del 94 a consecuencia de complicaciones sobrevinientes, atribuibles a esta última. La táctica quirúrgica adoptada ha sido científicamente indicada y universalmente reconocida. ¿Eso qué es? Eso es la forma de expresarse el cuerpo médico forense a decir que se cumplieron las reglas del arte. Es decir, la lex artis fue cumplida para este tipo de patología, para resolver la patología neoplásica de la víctima. ¿De acuerdo? Lo que científicamente indica y universalmente se reconoce son las reglas del arte. La terapia radiante que cumplió posteriormente es coadyuvante al tratamiento quirúrgico y también es universalmente reconocida. Es decir, tanto la cirugía como la terapia radiante es la que se le hizo conforme a las reglas del arte.
De la historia clínica de los testimonios obrantes en autos, surge que la calidad y dosis de la radioterapia son las adecuadas. No obstante ello, las complicaciones sobrevinientes que culminarán con el deceso de la víctima deben ser consideradas como iatrogenia. Ahí aparece la palabra que describe, esta es una terminología médica, iatrogenia, es decir, origen médico. Pero aclara el cuerpo médico forense, ¿por qué? Porque no son médicos los que van a tener que juzgar. Y dice, con este término define qué es una iatrogenia. Se define en medicina todos los efectos indeseados de un tratamiento bien instituido. Los hechos iatrogénicos y sus consecuencias, si bien pueden ser previsibles, la mayoría de las veces no son prevenibles. Ojo a este juego de palabras. Previsibles no significa que puedan ser prevenibles, porque si fueran prevenibles, entonces sí, la obligación del cuidado fue violada y no se actuó en forma prudente y hubiera sido condenado. Asimismo, debe ser considerado como atribuibles al método terapéutico y no, sigue aclarando, para dejarlo perfectamente en claro el cuerpo médico forense, a quien lo indicó o lo administró. Por lo tanto, por este informe fue absuelto el médico. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ha quedado claro cómo procede la justicia en los procedimientos? Las reglas del arte se lo pide al especialista o a la academia o a la sociedad científica. Y el que coteja las reglas del arte es el cuerpo médico forense. Quiero decir una cosita más y ya vamos si queda alguna pregunta sobre los casos. Hoy, el actual nuevo Código Procesal Penal, tanto de la provincia que de Santa Fe como de la República Argentina, porque en la República Argentina actualmente está en vigencia un nuevo Código Procesal Penal que tomó el mismo modelo del Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, que fue la última provincia que tiene este Código Procesal Penal. Esto que opinó el cuerpo médico forense, ahora en los casos de responsabilidad médica, pueden participar los peritos de parte. Es decir, el cuerpo médico forense es una parte, pero sobre la defensa puede venir otro perito médico, y sobre la querella puede venir otro perito médico. Y se tienen que reunir los tres, tanto el médico forense como los peritos de parte. Eso dentro del nuevo Código Procesal Penal se llama de los hechos irreproductibles. ¿Qué significa de los hechos irreproductibles? Que lo que esos tres peritos se pongan de acuerdo es cosa juzgada para el juez. ¿Por qué? Porque están representadas las tres partes. Es decir, que esos tres médicos que representan a cada una de las partes se ponen de acuerdo, y lo que se pongan de acuerdo para la justicia pasa a ser cosa juzgada. Por eso se llaman de los hechos irreproductibles. Porque se entiende, es decir, la justicia entiende que siendo una cuestión de responsabilidad médica y estando de acuerdo las tres partes, se ejerció libremente el derecho a que cada una de las partes estén representadas. Y por lo tanto, eso es conforme a derecho y por lo tanto, eso para la justicia es cosa juzgada. ¿Se entiende la diferencia de estos casos? Bien. ¿Alguna pregunta sobre los casos que haya quedado de duda? No, a mí me había surgido la duda, doctor, en el caso de la paciente con cáncer, porque el esposo de ella había referido en una parte que un doctor
había dicho que ella tenía contraindicado por su condición personal. Y no entendí qué pasó al final con esa parte. Si Bueno, eso no pudieron constatarlo o no. indudablemente que esa investigación es la que hace el cuerpo médico forense. ¿Mm? Es decir, no está todo lo que viene a ser el expediente judicial, pero esa cuestión, ¿no es cierto? No solo que está investigado en el expediente, sino que también ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente, que ni el paciente, en el caso que sea el paciente, o en estos casos en los cuales ocurrió la muerte, los familiares, tampoco saben de medicina. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de dónde sacan que el médico actuó mal? ¿Qué te parece, Pamela? No, por lo que yo había entendido, el médico de ella, porque bueno, en realidad te aparecían las iniciales, había dejado constatado en una especie de historia clínica que ella tenía contraindicado esa cirugía, pero yo no sé si era realmente médico o no. Está bien, Pamela, pero yo te hago otra pregunta. Olvídate el caso. Ahora generalicemos. Un paciente o un familiar, como en este caso, y de pronto piensa que el médico que lo atendió al familiar no actuó bien. Y él no sabe de medicina. Por lo tanto, ¿qué te parece? ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Qué va a hacer? No el procedimiento judicial. ¿Qué va a hacer? Va a ir a un abogado, ¿sí? Supongamos. Vamos a tratar de seguir esta secuencia. Va a ir a un abogado, le va a preguntar cómo se hace. ¿Y el abogado qué va a decir? Y vamos a hacerle leer los documentos médicos a un médico. Claro, y en Es ese caso decir, justamente los médicos siempre, dijeron que estaba bien hecho el exactamente, procedimiento. siempre, Pamela, va a haber una opinión médica por detrás. Siempre. Porque vos tenés que plantearte de que no saben de medicina. Entonces no pueden opinar. ¿Cómo puede opinar un paciente si vos el tratamiento que le diste está bien o está mal? ¿De acuerdo? Si no hay otro médico por detrás. Entonces siempre hay un médico que después el familiar hace suyo, pero la consulta que la hizo un médico. ¿De acuerdo? ¿Mm? Y esto es lo que ustedes van a vivir todos los días en la medicina. ¿Por qué lo van a vivir ustedes todos los días en la medicina? Porque es la realidad médica. Es decir, ustedes están aprendiendo terapéutica de enfermedades, pero las enfermedades no son las que ustedes hoy leen en los libros. Las enfermedades son lo que padecen las personas. Entonces, no hay enfermedades, sino que hay enfermos. Y van a tener que, por cada uno de esos enfermos, la particularidad de la enfermedad que tenga. Y va a ser una cuestión igual que la genética, es única e indivisible, va a ser una unidad única e indivisible. ¿Y qué va a pasar? Y va a pasar de que como viven ustedes en los Ateneos, ¿qué pasa en los Ateneos? Se discuten los casos y se discuten qué caminos a seguir desde el punto de vista médico. Y ustedes en los Ateneos, ¿con qué se encuentran? Se encuentran con que el médico A opina que tomaría este camino, el médico B tomaría este otro camino, el médico C tomaría este otro camino. Es decir, es la realidad de la medicina. ¿De acuerdo? Entonces, de la misma manera, cuando un paciente es atendido por un médico y no le satisface como ese médico lo atiende, ¿qué hace? Va a otro médico. Y ese otro médico, ¿qué dice? No le plantea otro tratamiento, sino que por lo general opina con lo que hizo el otro. Y ahí comienza la génesis de esta cuestión. Ahí comienza la génesis de esta cuestión. Y el paciente o los familiares hacen suyo. Ah, fuimos al médico B y el médico B nos dijo que lo que hizo A está todo mal. Ya lo potencian, ya lo magnifican. ¿Mm? Y lo que justamente el tema que ahora vamos a hablar, si es que me lo permite el tiempo, es esta cuestión de la ética. ¿Está? Para entender esta cuestión de la ética,
tenemos que entender cómo se resolvieron estos casos y qué significa esta cuestión desde la ética. ¿Por qué es importante esta cuestión vinculada desde la ética? Y vamos a introducirnos en la clase. Bueno, hoy, indudablemente, un segundito, algo lo está pasando con mi computadora. Bien. Vamos a empezar esta clase. Me está quedando 15 minutos, pero voy a tratar de contextualizar la clase porque la vamos a terminar el próximo encuentro del martes que viene. Vinculado con la ética y la bioética. ¿Se acuerdan este caso? Ya lo vieron ustedes con Belén y con el doctor Amut, vinculado con el caso Pérez Volpi, donde en el caso Pérez Volpi teníamos a un médico, que ese médico fue condenado por imprudencia y negligencia. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasó en ese caso? Ustedes lo vieron cómo se resolvió ese caso. La regla del arte no la cumplió. No fue condenado por impericia. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico de este esquema, que es el que vimos en la primera clase, estaba garantizado. Era el perito para que resolver ese caso. Era lo mismo que pasaba con el pediatra que vimos en el caso de la chica que tuvo la ingesta del capuchón de plástico de la virome. ¿De acuerdo? Entonces, él tenía el conocimiento científico. ¿Qué falló? Entonces, ¿por qué? Porque si no analizamos este proceso, es imposible tratar de prevenir y tratar de que esto no vuelva a ocurrir en otro médico o en todos los médicos. Entonces hay que estudiar este mecanismo mental que hace que la toma de decisión de ese médico haya sido no chequear si el equipo de endoscopía funcionaba correctamente. Y después pasó todo lo que pasó. La pregunta es, ¿él sabía que tenía que checar el equipo? Indudablemente que lo sabía. ¿Por qué? Porque era el perito, era el experto, era el idóneo. Él lo sabía perfectamente. Entonces no tenemos un problema en este esquema con el conocimiento científico. Sabe lo que hay que hacer, sabe qué pasa si eso no anda bien, sabe todas las consecuencias que pasaron, las tiene totalmente por sabidas previamente que pasan las cosas. Entonces, de acuerdo a este marco teórico, el problema lo tenemos en la conducta moral. ¿Por qué? Porque ahí está la prudencia y la diligencia. ¿De acuerdo? Voy a construir una hipótesis que no sé si es cierta. Supongamos que él tenía todo el conocimiento y por razón de que a lo mejor tenía otro estudio, a lo mejor tenía que irse a otra institución, a lo mejor cualquier otra cuestión de tiempo, en virtud de no perder el tiempo en controlar el equipo, chequear el equipo de que anduviera perfectamente, hizo que él hiciera esto.
Y si cualquiera de esas circunstancias son la hipótesis, es qué pasó, si él tenía el conocimiento, qué pasó con la conducta moral, que su conducta moral no fue prudente y diligente. Por eso fue condenado, estoy usando los términos jurídicos, de la imprudencia y la negligencia. ¿De acuerdo? Y es acá donde tenemos que meternos en la ética médica y la bioética. Hablar de conducta, ¿qué es? No de conocimiento, de conducta, es hablar de cómo está construida nuestra conducta moral. Nosotros sabemos que la conducta moral es desde el primer momento en que tenemos el alumbramiento y ya tenemos las primeras relaciones, y desde ahí ya se va formando nuestra conducta moral. Y tenemos el primer contacto desde el punto de vista social con nuestra familia, y después seguimos por todo el nivel educativo y así, y los niveles sociales, y ahí cada vez vamos construyendo nuestra conducta moral. Que en definitiva, nuestra conducta moral, ¿a dónde nos va a llevar? A poder tomar decisiones en el sentido de qué cosas están bien y qué cosas están mal. ¿De acuerdo? Eso es simplemente nuestra conducta moral. ¿Qué cosas están bien y qué cosas están mal? En el caso Pérez-Volpin, saber a partir de, por eso la conducta moral interactúa con el conocimiento científico. Si bien están en diferentes lugares anatómicos a nivel del cerebro, porque la conducta moral está desde el punto de vista de las neurociencias en todo lo que viene a ser la conducta emotiva, es decir, ahí en los núcleos basales, ¿se acuerdan ustedes del núcleo amigdalino, el hipocampo? ¿Se recuerdan todos? Bueno, ahí está nuestra conducta moral, desde el punto de vista de las neurociencias. ¿Y dónde están la cuestión que le pone freno o no a lo que desde nuestra cuestión vinculada con las emociones y nos hace razonar el lóbulo frontal? ¿De acuerdo? Entonces, en el lóbulo frontal, ¿qué están? Están las funciones ejecutivas. Todas esas funciones ejecutivas son las que nos permiten, allí está el conocimiento que interactúa con nuestra conducta moral. Y a partir de ahí sale nuestra conducta, se ejecuta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosas fallaron ahí? En este caso, y en todos los casos igual estoy dando el caso más significativo desde el punto de vista periodístico, ¿sí? Y que todos enseguida pueden hacer una representación mental. Hoy podrían hacer lo mismo, por ejemplo, con el caso Maradona, donde se está jugando la responsabilidad profesional y que de pronto van a aparecer una infinidad de circunstancias donde va a estar en juego esto, va a estar en juego la conducta moral y no el conocimiento científico. Entonces, ¿qué cuestiones hacen que nosotros tomemos una decisión que no es prudente y diligente y de esa manera nos lleva a una responsabilidad profesional y de esa manera nos lleva a un juicio de mala praxis, con las consecuencias que significa? Es por eso que nos tenemos que meter acá. ¿Qué cosas pasan con la ética médica y con la bioética? Primero que tenemos que tener en claro qué cuestión es esto que estamos hablando desde el punto de vista de la bioética. Y ahí vemos que es un ejercicio interdisciplinario en torno a las consecuencias éticas. Es decir, nos vuelve a la cuestión vinculada con la ética y la moral, que van de la mano, que simplemente vamos a tratar de simbolizar para poder tener en claro cuando hablamos de ética y cuando hablamos de moral y de qué manera hablamos de la ética médica. Tengamos en cuenta que moral viene del latín mores,
es decir, de las costumbres. Esto lo saben perfectamente ustedes. Y ética proviene del griego, que es modo de ser o carácter. ¿Qué significa? Significa que para una profesión tenemos que ver qué cuestiones están vinculadas con las características del ser médico y qué cuestiones están relacionadas con las costumbres médicas. Por eso van de la mano. No sirve ni siquiera hacer una disquisición entre una y otra. Porque en definitiva, lo que vamos a tener es un instrumento que está consagrado, que es el Código de Ética de la Medicina. Tenemos una ley provincial, ustedes cuando se vieron con la doctora Pancera, cuando vieron el ejercicio legal de la medicina, hablaron de la matriculación médica, y van a ver que cuando ustedes se matriculen en el colegio de médicos, a lo mejor ahora se lo envían por soporte digital, antes se lo proveían cuando se matriculaba, una ley provincial que es el Código de Ética de la Medicina, o de los profesionales del arte de curar, en este caso para la provincia de Santa Fe. ¿Y qué contenido tiene ahí? Y tiene ahí las costumbres, la costumbre de la medicina, donde está escrito que yo tengo que derivar el paciente en el caso que yo no tenga el conocimiento para poder resolver un tema. Y eso está escrito en las reglas de las costumbres. Eso es de buena práctica médica. Entonces, vamos a ver que este conjunto de normas basadas en qué cuestiones están bien o están mal, cuando eso pasa, en este caso, a la característica de una profesión, es lo que se construye como código de ética de la medicina, centrado en los valores. Y de esta manera, tanto la ética como la moral es un flujo permanente que va transcurriendo en la vida profesional a través de su conducta moral. Y por lo tanto, es este el lugar en el cual yo voy a tener reflejada la conducta moral de la medicina. ¿De acuerdo? Y esto, que nosotros lo estamos viendo y estamos estudiando este fenómeno para comprender por qué ese médico hizo lo que hizo en contrario a lo que la regla del arte dice, y por qué tomó esa decisión, lo primero que sabemos es que pasó acá, en este lugar de la conducta moral. Y si nosotros hacemos una revisión histórica sobre las reglas del arte, vamos a ver que esta cuestión vinculada con la ética y la moral ya estaban escritas en el Código de Hammurabi, y indudablemente que principalmente quien las llevó y las potenció fue la escuela hipocrática 500 años antes de Cristo. Y antes que terminemos la clase, yo les pregunto, ¿por qué creen que hay dos documentos? Uno de 1700 años antes de Cristo y el otro de 500 años antes de Cristo, que hablan sobre la conducta moral y no hablan sobre el conocimiento científico, es decir, no está escrito la cura, pero sí está escrito soberanamente y con detalles la conducta moral de aquel que era médico 1700 años antes de Cristo. ¿Ustedes por qué creen que se escribió eso en ese momento?
más allá del contexto histórico y social del momento, ¿por qué piensan que pudo haber estado escrito eso desde los albores de la medicina? ¿Qué les parece? Ya terminamos la clase, así que tienen la oportunidad. Para mí 2 o tenía 3 que ver minutos. con esto de que juzgar a la persona por lo que estaba, digamos, regulado como bien o mal para la sociedad, digamos, y se contemplaba de que no pudiera saber algo porque no estaba todo el avance, todo el conocimiento de algo, pero que la intención sea en realidad curar a la persona o que esté bien visto por la sociedad, eso voy con la ley de la ética. Ahora te lo voy a contextualizar, Mauro. ¿Mm? Lo vamos a contextualizar. Estamos hablando de, ustedes saben que la medicina reconoce orígenes con lo místico, reconoce los orígenes con lo religioso, con las creencias del momento. Tanto es así que la escuela estaba muy cercano al Dios, vinculado con la cura, ¿de acuerdo? No vamos a hacer una revisión de la historia de la medicina, quédense tranquilos. Pero contextualizando, la idea que se tenía era que con el conocimiento que se tenía en ese momento, se tenía un poder. Y ese poder era algo que estaba por encima del resto de las personas. Y que con ese poder se podía quitar la vida a una persona, utilizando el poder del conocimiento que se tenía. En ese momento, ese poder que se podía utilizar sobre las otras personas que no tenían el conocimiento, tenía que ser manejado a través de una conducta moral que para la sociedad tenía que ser brillante y ejemplificatoria. Es decir, una conducta moral que hiciera que la utilización de ese poder se hiciera para el bien de las personas y no para el mal de las personas. Trasládenlo a hoy, tráiganlo a hoy, al contexto de hoy. ¿Ustedes creen que como médicos tienen un poder sobre el resto de las personas que no saben nada de la medicina? Sí. Para mí Bien. algo, ¿sabes? O sea, para mí no es tan marcado como antes, porque en su momento como que no había, esa información solamente se pasaba de una persona a otra o entre las escuelas así de ese momento, digamos, y este misticismo, que ahora con la llegada del internet y todo eso, como que se cuestiona siempre el conocimiento del médico y todo esto, y como que, bueno, todas las personas saben un poco más de lo que se sabía antes, pero sí, en líneas generales sí. Mauro, yo te puedo decir lo siguiente, las personas pueden tener información, pero no conocimiento, que son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es tener información y otra cosa es tener conocimiento. Sí, sí. Las redes sociales y los sistemas de comunicación y la informatización permite información, no conocimiento. Después cómo la use, cómo la aprenda, es otra cosa. Información, no comunicación. Estamos hablando de personas que no son médicas. Estamos hablando de esta relación entre los ciudadanos que no saben nada de la medicina y los médicos. Obviamente va a tener poder. Bueno, por eso que la sociedad esté más informada a través de redes, a través de las comunicaciones, etcétera, etcétera, no cambian esta cuestión de poder. ¿De acuerdo? Y el poder que se tiene es el conocimiento. Y la idea de la sociedad que ese poder de conocimiento que se tiene no se utilice para el mal. Por eso si se utiliza para el mal, se condena. En el caso de este Prewolfing, el médico
tenía el conocimiento, pero en lugar de usarlo para el bien, por eso lo estoy haciendo estructural, lo usó para el mal. ¿Y qué produjo? La muerte. Eso que viene allá del 1700, lo que único que nos muestra es que siempre estuvo el problema en el mismo lugar. Es decir, en la conducta moral del médico. Y por eso hay que revisar estas cuestiones de la ética y la bioética. ¿De acuerdo? Porque está esto en la conducta moral. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a poner en el entorno virtual el tráiler de una película que quiero que vean. Son 5 minutos. Se llama El huevo de la serpiente. Y un caso que quiero que lo lean, es cortito, es página y media, que lo lean, porque en la próxima clase quiero la opinión de ustedes de ese caso. ¿De acuerdo? Alguno de ustedes los voy a llamar y al que le toque va a decir cuál es su posición. Es una página y media nada más. ¿De acuerdo? Y van a leer ahí un caso donde están planteadas el estado actual de la medicina. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo sobre la clase? Profe, por las dudas, el martes que viene en esta rotación le sacaron una semana, así que tenemos el parcial de rotación creo el martes, pero creo que a la mañana, no sé, no me fijé el horario, pero supuestamente hoy no subían el horario. Pero bueno, o sea, la clase tengámosla igual, me parece que está bueno el tema para mí. Ya sabía esas circunstancias. Si coincide, bueno, esperemos no encontrarlo a ustedes en el cuerpo médico forense de los tribunales de Santa Fe. Y que hayan algunas cuestiones tenidas en claro. ¿De acuerdo?